Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Fierros. Hoy vamos a hablar con Elena Pardo del Laboratorio Experimental de Cine, que nos viene a dar los detalles de una muestra de cine hecho en cine 35 milímetros, Reencuentros al Margen, que se realiza en 3 sedes: los Churubusco, en los estudios Churubusco, el Faro Aragón y en el Centro Histórico, funciones al aire libre, de películas hechas en celuloide, en físico. Vamos a hablar de la diferencia entre las funciones que nos pasan ya siempre en el cine, que son en digital, y las que se hacen en 35 milímetros, es decir, con película emulsionada. Ojalá comuniquemos un poco la emoción de ver películas en este formato para la gente que no lo conozca o que lo quiera recordar. Va a haber películas de todo tipo, desde Temporada de Patos hasta El Santo contra la hija de Frankenstein. Entonces, aquí les damos las fechas, aquí les damos las sedes, aquí les damos las películas. Quédense, se pone muy padre el asunto. Bueno, pues vamos a darle al programa de esta tarde. Tengo a mi lado a Elena Pardo del Laboratorio Experimental de Cine, que nos viene a platicar de un proyecto que realmente me emociona por muchos aspectos, y lo iremos platicando durante el programa. Nada más darte la bienvenida, Elena. Muchas gracias por venir, por darte la vuelta hasta acá. Bienvenida a Cine Garage y a Puentes. Pues muchas gracias por la invitación aquí para platicar del ciclo de cine. 35 milímetros, Reencuentros al Margen, es el nombre del ciclo. Es el nombre del ciclo. Que pues me gusta por todos lados, te digo. Me gusta por el término 35 milímetros, me gusta por lo de reencuentro y me gusta por lo de margen. Entonces, ¿por qué no nos explicas cuál es el concepto que estas 3 ideas terminan por elaborar? ¿De dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y hacia dónde quieren llegar? Bueno, pues nosotros somos el Laboratorio Experimental de Cine, que somos una asociación que se dedica a la producción, gestión y de proyectos relacionados al cine en fílmicos, al cine película, ¿no? En físico. En físico. Normalmente trabajamos con 16 milímetros, damos talleres, hacemos presentaciones en vivo, proyecciones de trabajos de otras personas. Y esta vez este proyecto en 35 milímetros surgió de una plática con Iván Ávila Dueñas, que es uno de los realizadores que invitamos, y que nos comentaba que él tenía su copia en 35 milímetros en su casa, o sea, de la película Adán y Eva todavía, que fue con la que inauguramos el ciclo. Sí. Y empezó en la plática salió pues estar increíble poderlas ver, tener algo así como un cineclub en 35, algo, ¿no? Pero no sabíamos cómo. Y también lo platicamos con Tlacateo Tlmata de Estudios Churubusco, y a él como que le gustó también la idea. De ahí pedimos un apoyo al Procine, que es un apoyo que da la Ciudad de México. Para que apoyaran al laboratorio como proyecto. Como proyecto, para que esto pudiera realmente hacerse, porque pues tiene un costo, pues toda la producción tiene un costo, ¿no? Entonces, una cosa era ver a lo mejor la película de Iván solamente nosotros en una sala, pero ya es muy distinto llevarlo al público. Hemos hecho proyecciones al aire libre, entonces pues la renta del equipo, todo implica, ¿no? Un costo. Y entonces ya con este apoyo del Procine fue posible hacerlo. Y bueno, entonces a partir de esta idea con Iván empezamos a pensar qué otras películas nos gustaría ver en 35, ¿no? ¿Hace cuánto fue esta idea? Perdón que te interrumpa, para irlo desmenuzando y aterrizándoselo a la gente poco a poco, porque me gustaría que especialmente la gente más joven que nos oye en este programa se enterara que estos son procesos que llevan probablemente el doble o el triple de tiempo que planificar una proyección en digital. Sí. Y también dejarles muy clara la diferencia tanto práctica como de experiencia que implica una proyección en digital y una proyección en 35 milímetros. Entonces, ¿cómo hace cuánto empezaron a manejar todo esto? Porque la convocatoria del Procine también lleva su tiempo. Sí, lleva su tiempo. Hacen 2 convocatorias, una para el primer semestre y el otro para el segundo semestre. Yo pienso que esto hace como unos 8 meses habremos aplicado o algo así. Y te avisan, lo planeamos hacia el final del año porque todos teníamos otras actividades y dijimos, bueno, ahí cabe que todos podemos hacerlo. Y porque sabíamos que iba a ser un proceso largo conseguir las copias, ¿no? Porque una cosa es que nosotros hicimos nuestra lista de
de sueños de que queremos ver en 35, Claro. pero otra cosa es ver dónde realmente tienen las copias, si están en un estado correcto para ser proyectadas, si se pueden prestar o no. Entonces, toda esa gestión, pues sí fue de varios meses, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, para quien no conozca este formato, pues el 35 milímetros es el tamaño como de las fotos, de las cámaras analógicas, si alguien todavía las vio, es ese tamaño. Era el tamaño estándar de las fotografías, de las cámaras Familiares, ¿no? Por muchos años, ¿no? Antes Sí. de las digitales. Por ahí yo creo que muchos jóvenes sí alcanzaron a ver esas cámaras con su familia, con sus papás. Ustedes pídanle una foto del álbum familiar a su mamá. Esa foto está en 35 milímetros. Es prácticamente seguro. Muy probable, sí. Entonces, pero imagínense que un segundo de cine son 24 fotogramas, 24 pequeñas fotitos. Entonces, ver una película de hora y media, pues imagínense miles de pequeñas fotitos. Claro. Son 5 rollos En promedio. que pesan los 5 rollos, pues más de 30 kilos. Para una sola Para película. una sola película. Sí. Entonces, estamos hablando de un volumen, simplemente para acarrear las películas de un lugar al otro, pues es... No es Muy así de complejo. que me llevo mi USB No, y se las doy ahí en el cine, ¿no? Entonces, no saben lo fácil que les tocó vivir, chavos. entonces, pues sí es pues todo un asunto, ¿no? Y entonces estas copias se resguardan con mucho cuidado porque el material fílmico, pues es un material que está vivo, ¿no? Es un material orgánico, es una emulsión fotográfica que se degrada con el tiempo. Eso es su naturaleza, ¿no? Porque se hacían para usarse y luego Claro. pues se pensaban que se harían más copias. Entonces esas copias pues se van degradando y entonces instituciones como la Cineteca, el IMCINE, la Filmoteca resguardan esas copias, las mantienen En a cierta temperatura. en condiciones especiales, las exactamente. limpian, tal. Entonces cuando tú quieres una de esas copias pues hay que pedir permiso para usarla. Además de ver los derechos y tal, pues ver si físicamente la copia aguanta una proyección o no. Si no te dan una copia única, por ejemplo, o sea, te prestan solamente si hay otras copias, porque pues puede maltratarse durante la proyección y arruinarías una pieza. Un documento. Un ¿no? documento que acaba siendo parte de la historia de la cultura popular de este país. Entonces los originales los tienen preservados y las copias no te prestan una copia única, pero si hay más copias sí te la prestan. Entonces es como pues todo un asunto poder tener una de esas copias, llevarla y a proyectarla. Entonces otro asunto, problema, no le llamemos problema, pero otro tema es el proyector, ¿no? O sea, sí. no es... Los cines antes todos tenían 35, pero ya cuando entró ahora el DCP y tal, sí hicieron una digitalización casi total de los cines. Entonces de las salas en México, de las salas comerciales, pues no sé si alguna por ahí le quede, pero en general creo que ya todas las hicieron digitales. Yo quisiera esperar que Cinépolis haya hecho lo mismo que hizo en Cinépolis Centro, en Morelia, que es donde se hace el festival, que una de las salas sigue teniendo proyector de 35 porque ahí se hacen las proyecciones de las películas viejas en festival que llegan en 35 milímetros. Sí, pues puede ser que por ahí hayan preservado algunas salas. O sea, que probablemente no tengan montado el proyector, pero que se pueda utilizar en algún momento. Estoy pensando, esto es un mensaje a Cinépolis, que ojalá lo hayan hecho. Y si no se le ocurrió a nadie... Todavía es momento de rescatar los proyectores. No quiero que los hayan tirado a la basura. Por ahí debe haber algunos. Pero entonces están las... por ejemplo, Cineteca, por supuesto, tiene un proyector de 35. La Filmoteca. Algunos de los cines de la UNAM. O sea, no sé si el Chopo todavía lo conserve, pero... Deben tener también su proyector. Bueno, nosotros buscamos un lugar donde pudiera ser posible, pero también había la voluntad de hacerlo más abierto al público. O sea, que más gente pudiera asistir. Claro. Algunas de las salas, por ejemplo... Pues en Filmoteca, donde revisas el material, es una sala pequeñita, no podrías invitar a 100 personas ahí, ¿no? Entonces, una de las salas es la sala THX de Churubusco, que esa sí es pequeña, caben 40 personas, pero es un lujo porque es donde se hacen las mezclas de sonido. Entonces, el sonido en esa sala es espectacular. Son unos asientos así, porque es donde los productores y directores de las películas van a escuchar sus mezclas y deciden cómo van a quedar. Entonces es un lugar muy cómodo, muy lindo, perfecto así. Las butacas son muy cómodas también, hay mucho espacio entre ellas, es padre ver películas ahí. Entonces hoy tenemos la última función en esa sala, que es 1000 nubes de paz.
Cerca en el cielo, Amor Jamás dejarás de ser amor, de don Julián de Julián Hernández, un Hernández. gran amigo del Cine Garage, al cual le dio mucho gusto que eligieran su película. Ahora vamos a ver por qué se eligió su película. No es que dude, ¿no? Quiero ver cómo hicieron la selección. Un saludo a Julián. Entonces, hoy a las 7 de la noche es entrada gratuita. Se llega a los estudios Churubusco, que es estos foros donde históricamente se hicieron las películas mexicanas. Y hay una serie de servicios que se dan ahí al interior. Uno de ellos es la sala HX. Y ahí nos dieron oportunidad de hacer esta proyección. Entonces, hoy es la última función ahí. Y después tenemos funciones al aire libre en la Plaza San Jerónimo, en el centro. Nos queda jueves y viernes, Redes y El Santo contra la hija de Frankenstein. Nada menos que Redes. ¿Redes está en 35? Sí. Yo solo he visto una copia en 16. Pues yo pienso que originalmente debe ser 35 por la época. Sí, claro. Y Filmoteca nos va a prestar esa copia. Es que cuando yo vi Redes en 16, lo vi tan natural, o sea, como que te que sonó dije, que era no, pues así. como que siempre he estado en 16. No, pero y es un peliculón. Ver esa película en celuloide, aunque sea 16, el día que la vi así fue, Sí, es muy lindo. fue un lujo, porque también llegaron a montar Perdón que me vaya yo tan atrás y perdón que hable de mi propio trabajo, pero es que sí quiero comunicarle a la gente la emoción de ver películas en celuloide. En el caso de esta muestra en 35, esta función que hicimos de Redes, mi buen amigo Joaquín Rodríguez, a quien le envío un saludo en cualquier parte del universo donde se encuentre, y yo organizamos un ciclo de cine para la exposición de Paul Strand en el Palacio de Bellas Artes. Y pues bueno, pasamos muchas cosas. Y entre esas cosas, organizamos con la Filmoteca una proyección de 16 en la sala Manuel M. Ponce de Redes. Y llegó el señor Arroyo, montó su proyector, ¿no? Entonces, a la hora de las pruebas, ver cómo encendía el proyector, escuchar la máquina del proyector y luego ver la película ahí, ¿no? Como dices, es materia orgánica, ¿no? Sabes que esa película está viva. Fue muy, muy emocionante, ¿no? Y yo de entrada le diría a la gente, toda la muestra está buena, pero de verdad si pueden ir a ver Redes, es un lujo que no puedo describir ver esa película en celuloide. Ay, sí, hasta me emociona. Sí, fue una gran función. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Las funciones y las sedes van cambiando. Ahora vamos con los detalles, ahora damos las fechas. Aquí tengo también yo apuntado todo el calendario. ¿Por qué se eligen estas películas? Y más o menos, no sé si haya una idea detrás de estas van juntas, estas van separadas. Julián solo tiene una función y no más. ¿Cómo fue el proceso de ordenamiento? ¿A quién se lo encargaron? ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, es que luego ya me desvié y ya no te terminé de decir. Pero entonces, 35 milímetros por el formato, ¿no? Claro. Y lo de Reencuentros al margen un poco era para que... Reencuentros lo pensamos en el sentido de que este cine que estaba hecho en 35 y que se proyectaba en 35 no siempre logró pasar a lo digital o no logró pasar muy bien a lo digital. Entonces, pensar en un reencuentro de estas películas con el público. Con la gente. Y Reencuentros al margen, porque pensamos que algunas de estas películas, ya después se fue modificando un poquito el programa por distintas razones, pero lo que originalmente nosotros seleccionamos son películas más independientes que se hicieron por productores muy independientes que o por alguna razón no era tan fácil acceder a ellas de por sí, ni siquiera cuando se hicieron. Claro. Y que no sé si todas ellas hayan logrado pasar bien al digital o quedaron por ahí y no es posible verlas de una manera correcta. O que igual a nadie nomás no se le ha ocurrido que ya hay que pasar estas películas al digital, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Como que películas que en su momento estuvieron un poco al margen de lo comercial, volverlas a ver y reencontrarse con ellas. Ese es el sentido del ciclo. Okay. Entonces, originalmente, pues la primera selección que hicimos, la hicimos entre todos. O sea, somos un equipo de unas 4 o 5 personas que son parte del Laboratorio Experimental de Cine, que está Manuel Trujillo, Lucía Cavalchini, Lola que no pudo venir. Lola que no pudo venir, la vamos a extrañar. Lola Díaz González. Tsutsu, que también nos asesoró. Ajá. Tsutsumatsu Cortés, que nos asesoró. De Cineteca. Que es así nuestra super asesora gurú para estos temas. Y pues entonces un poco el trazo del programa fue ese, ¿no? Entonces estaba Julián, empezamos con Iván Ávila también, Lolo, Perfume de Violetas,
estas películas, que también son películas que a nosotros nos marcaron en el momento cuando las vimos, pero también el Laboratorio Experimental de Cine tiene su vocación experimental, como bien lo dice su nombre. Y entonces también quisimos incluir, por ejemplo, Rubén Gámez con La Fórmula Secreta, o los cortometrajes del Centro de Producción de Cortometrajes, que es un lugar, fue una entidad rara donde se hicieron cosas tanto oficiales, pero que dio el espacio para que muchos realizadores experimentales ahí hicieran cosas, ¿no? Porque había libertad y había presupuesto. Entonces, por ahí, pues, quisimos conservar nuestro perfil experimental con algunas películas. Y luego ya en la gestión de las copias, pues a veces algunas no era posible proyectarlas, o había una cuestión de derechos que no se podía por el corto tiempo que teníamos resolver. Y entonces empezamos a integrar otras películas que quizá ya hayan sido mucho más vistas, como Temporada de Patos, o sea, que no necesariamente cumplían con todas las... Pero que era padre ver de cualquier forma, pero que de todas ¿no? maneras, pues ya de las que había, decíamos, pues esta a mí me gustó mucho cuando la vi, ¿no? Yo quisiera volverla a ver, y además en 35. En 35. O no sé, en El Hoyo, como películas que nos han gustado por diferentes razones a cada uno, y que quisimos incluirlas, aunque a lo mejor ya se salían un poquito del... O bueno, incluso Redes, que es un clásico. Pero bueno, pues ¿quién no quiere verla en 35? Yo quiero verla en 35, te lo digo otra vez. Un poco es por el gozo de ver una película en su formato original. O sea, como lo que tú decías, pues sí, no es lo mismo. Esa película se hizo pensando en ese formato, ¿no? Por ejemplo, las que son blanco y negro, las de Esta Noche de Julián. Pues hay un cinefotógrafo que hace todo un trabajo muy minucioso, muy cuidado, para tener una copia, imaginándolo de alguna manera, y se hace un esfuerzo súper grande para que esa película quede la copia como el fotógrafo y el director la pensaron. Y entonces pues está padre poderla ver así, como ellos la pensaron, ¿no? Así como una entrega directa de cómo alguien la pensó, y pues es lo más directo que puedes recibir quizá. Claro, porque es algo bien difícil de describir, la diferencia entre el digital y el y el celuloide. Afortunadamente, uno que se dedica a ver películas todo el tiempo, o ustedes que también, además de verlas, están trabajando físicamente con ellas, el ojo se acaba educando, y por lo menos me pasa a mí, le pasa a mucha gente a la que conozco, Julián entre ellos, a la hora de ver una proyección dices, claro, esto es 35 y esto es digital. Es bien difícil de describir, pero es muy fácil de identificar. De ver. Yo creo que el ojo sí lo identifica, la mente. Porque físicamente es una experiencia distinta. O sea, como que el proyector es por ejemplo, Sotomayor es el que nos está... es nuestro proveedor de 35, ¿no? Entonces llegan con su maquinón aquí. Entonces, simplemente esa máquina tiene un foco de 3.500 watts, ¿no? Y esos 3.500 watts se disparan hacia la pantalla, y lo que tú estás viendo es luz y ausencia y oscuridad. Y la mitad de las imágenes son negros, por la manera como funciona un proyector. Entonces, hay una oscuridad, no sé qué. Entonces, hay una percepción física de la luz que es muy distinta a un proyector digital, que, por ejemplo, el negro, ¿no? El negro en el cine es ausencia de luz, o sea, que no está entrando luz ahí. Entonces, es una oscuridad. Y en video, en digital, es luz pintada de negro. Exactamente. O sea, luz negra, pero se ve. Entonces, nunca hay un oscuro en una proyección digital, porque siempre hay algo de luz, incluso en el negro. Entonces, ya nada más eso, cuando ves una película donde alguien quería hacer con una intención un negro, pues es muy distinto verlo a ver ahí un grisecillo. Digital, o un casi negro, ¿no? Que es y lo voy a poner en el ejemplo más trivial, pero es lo que pasa cuando uno quiere comprar una tele nueva. Cuando quieres comprar una tele nueva, buscas el negro más real, porque el digital no ha sido capaz a la fecha, con todo el avance tecnológico que las nuevas generaciones ensalzan y aplauden, con todo ese avance tecnológico, el digital no alcanza todavía a reproducir un negro real que sí existe en el celuloide. Y cuando uno busca una televisión, parte de las especificaciones que te pueden vender, cuando ya te ven medio experto, te dicen, mira, el negro de esta es mejor que el negro de esta. Sí, es que es difícil porque al final es luz, entonces todas esas pantallas pues también emiten luz, entonces es lo mismo, no hay es muy difícil. Es bien complicado. No sé, a lo mejor algún día lo logren, hacer que se bloquee la luz en lugar de pintarla de negro. En pocas palabras, la invitación a la gente que cree o no sabe si ha visto una función en 35 es: vengan a la muestra y vean y escuchen lo que es una función en 35. Digo escuchen porque realmente el motor del proyector se acaba filtrando a la sala de una o de otra forma. No es que lo escuches todo el tiempo, pero
en el ambiente de la sala con un proyector de celuloide trabajando, por ahí, en cuarto o quinto plano, en tu mente se está registrando ese por ahí motor. colando. Y bueno, además también, o sea, a lo mejor son clavadeces de los que nos gusta el cine. Y a lo Pero mejor otra son persona clavadeces diga, sí. que valen la pena. Pero te lo bueno, aseguro. nosotros sí tenemos esa necedad y esa pasión y como que andamos en esa, pues ganas de que al menos en alguna medida se puedan seguir viendo las cosas en su formato original, ¿no? O sea, que no siempre va a ser posible, no en todos los lugares va a poder llevar un proyector, pero cuando sea posible y existan las copias y exista el público, pues yo creo que es increíble tener esa experiencia y disfrutarla y entender uno mismo las diferencias o si no las ve, pues también, pero al menos disfrutar una muy buena película, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues nos queda... Entonces, ahora sí, habiendo tratado de comunicarle a la gente, convencerlo. es que, repito, es bien complicado de explicar, pero verlo es otra cosa. Entonces, la invitación, repito, es esa. Déjense llevar a una muestra como esta, 35 milímetros Reencuentros al Margen, para ver películas que, de nuevo, es bien raro encontrar, especialmente con el sistema de proyección y de distribución que tenemos ahora, ¿no? Donde incluso los espacios para propuestas como estas en digital o en 35 a veces quedan muy, muy de lado. Y especialmente siendo en 35 que, a como está ahora, las alabanzas al digital, se acaba convirtiendo una proyección, una función de estas casi en un acto de resistencia, ¿no? Déjenos el cine más humano, aunque sea una vez al año, y ya luego vemos digital todo el tiempo que quieran, pero denos chance de ver 35. De verlas de vez en cuando, y más porque están las copias. Y sí, es mucho trabajo de gestión y así, pero tampoco es imposible. No. Como que si uno se empeña, pues ahí están los lugares que aún tienen proyectores, están las empresas que aún tienen proyectores como Sotomayor, está las personas que lo quieren ver, las copias en los lugares. Y las Entonces instituciones que luego ayudan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar el esfuerzo. Entonces, ¿quieres hablarnos ahora sí de las programaciones? Este programa va a salir ¿hoy qué día es? Oye, entonces este programa sale el 12. Entonces, cuando Elena decía, es que hoy es la función de Julián, chavos, ya se la perdieron. Ya se la perdieron. Pero vamos a convencer a Julián de hacer otra función. Entonces, el 12... ¿hay función? El 12 la cambiamos porque por ser el Día de la Virgen de Guadalupe. Era en el Faro Aragón, era en el Faro Aragón, entonces iba a ser muy difícil que la gente pudiera llegar. Es bien complicado. Cambiamos esa película. A la gente que nos oye en España, el 12 de diciembre se paraliza la ciudad. No sabemos por qué, pero se paraliza la ciudad. Entonces, la función del 12 se cambia. Se cambia, El 13. Entonces, el día 13... A ver, déjame ver aquí Yo tengo aquí... 13. Aquí La Pasión según Berenice. Wow. De Jaime Humberto Hermosillo en el Faro Aragón. No sé quienes conozcan el Faro Aragón, bueno, se puede llegar en metro, es en el norte de la ciudad y es de muy fácil acceso, ¿no? Y la entrada es gratuita. El Faro Aragón... Eso es importante, sí. Así todas las funciones son de entrada gratuita. El Faro Aragón fue un cine, era el cine Corregidora, y era una de estas salas gigantes donde cabían 3,000 personas. Y entonces ahora lo hicieron un centro cultural. Una parte se conserva tal cual, como donde estarían las butacas, digamos, tiene así una gradería y una pantalla muy grande que ahí es donde será la función. Ahora, ¿cómo cuánta gente cabe en esa sala, sabes? Pues en esa parte que se quedó como sala de usos múltiples, digamos, caben 1,000 personas. Wow. Yo no sé si haya 1,000 personas para nuestra función, pero bueno, pero es aquí, increíble ver ese tamaño de función y va a sí. estar muy lindo, ¿no? Y además tienen una sala más pequeña que es como para 200 personas y salones donde dan talleres. Entonces, el 13 es La Pasión según Berenice a las 5 de la tarde de Jaime Humberto Hermosillo. Ajá. Después, el sábado tenemos así otro super hit, que es La Fórmula Secreta. Wow. Que es una película experimental de Rubén Gámez. Es del año 65. Explícale a la gente la importancia de La Fórmula Secreta. Pues La Fórmula Secreta ganó el primer concurso de cine experimental que se hizo en México. Este concurso se hizo un poco para dar espacio a los jóvenes realizadores que no tenían manera de hacer cine, ¿no? Como que no... La industria era muy jerárquica y como solo los muy ya acomodados... Filmaban y los jóvenes pues no tenían chance como meterse. Entonces se hizo este concurso y era de cortometrajes y bueno, este dura 45 minutos, pero también había películas cortas.
Y entonces ese fue un espacio importante para distintos realizadores de hacer cine. No necesariamente todo era experimental, había también algunas ficciones más convencionales, digamos, pero se ocupó este espacio para hacer ese cine nuevo. Y este proyecto fue el primero que ganó esa convocatoria. Y Rubén Gámez, con los años, pues se ha convertido así en el máximo exponente del cine experimental mexicano, como de esos inicios, ¿no? Que de pronto parecía que no había nadie que lo hiciera y ves, y hay esta gente desde los 60 haciendo ese cine. Él tiene algunas otras producciones, pero él también se dedicaba un poco a la publicidad, un poco a lo que se podía en la época. Y bueno, es una película muy importante y icónica de este tipo de cine, ¿no? Sí. Y bueno, entonces se va a proyectar en 35 en el Faro Aragón. Esa proyección es más temprana, es a las 2 de la tarde. Ok. Porque ese día convivimos con el Festival El Nicho y hay una serie de actividades a lo largo de todo el día. Entonces, si van, se pueden pasar un día ahí de proyecciones, conciertos, tal. El día que te dije, 16 de que es diciembre. sábado. Y después, el domingo, 17, es El Castillo de la Pureza. Una de mis favoritas del cine mexicano. De Arturo Ripstein, también a las 5 de la tarde, en el Faro Aragón. Y bueno, esas son las del Faro. Sí. Y me estaba saltando las dos que tenemos en exterior en la Plaza San Jerónimo, en el centro de la Ciudad de México. Gran plaza, gran lugar para hacer una función al aire libre. Nos quedan 2 funciones ahí. Nos queda Redes, el jueves 14. Nada menos. A las 7:30. Ajá. Y El viernes. Un lujo. El Santo contra la hija de Frankenstein. Que es donde viene mi otro interés por la muestra. Pues bueno, está el acercamiento, como explicábamos hace rato, al cine experimental, que tampoco es, o sea, sí es experimental por cómo se hace, pero quizá en la forma no lo es tanto. O sea, no se espanten, no van a ir a ver una película con 2 cortes, de 1 hora y media de duración con 2 cortes. O sea, no se trata de eso. Simplemente la forma como se hizo la película. Por un lado está eso, está Redes, ¿no? Que es un gran clásico, una propuesta estética muy interesante. Repito, Paul Strand ahí en la fotografía era como, pues sí, Gabriel Figueroa y Paul Strand van cogidos de la mano, ¿no? Uno del otro. Pero por el otro lado está también el hueco para el cine popular, que yo creo que es importantísimo. Se digitalice o no, creo que el cine popular necesita recuperar un espacio que a la fecha mucha gente le sigue negando. Entonces, el hecho de que hayan rescatado una película del Santo, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento, y la pasen en 35 minutos, es como se veía el Santo en su momento, creo que es una función bien atractiva. Sí, y además está lindo que sea en la calle, y es el viernes, es el inicio de las posadas. Además, esa es la primera posada, el 10. Creo que es el 15, ¿no? Creo que la primera es el 15, pero da igual. Bueno, pero ustedes abríguense y llévense su ponche. Eso sí, tenemos ponche, porque nos dimos cuenta que hacía mucho frío. Claro. La primera función que hicimos en exterior estábamos así muertos de frío, y entonces le llamamos al famosísimo Negro, al Negro Castro, no sé si lo conoces. No lo conozco. Bueno, es alguien que hace alimentación en las películas, que es queridísimo. Y entonces le hablamos así, Negrito, hace frío. Entonces queremos ya él ponche. nos lleva ponche todas las noches, es gratis el ponche y palomitas, pero sí váyanse bien abrigados porque sí está haciendo mucho frío. Tápense. Entonces, esta película también es especial para nosotros porque está el archivo Permanencia Voluntaria, no sé si lo conoces. Sí. Que lo lleva Viviana García Besné. Con la cual platicamos poquito después del terremoto. Claro, pidiendo ayuda justo para que fuera la gente. Bueno, escuchen ese programa, lo pegaré en la bitácora. Es importante que conozcan ese proyecto. Si quieren saber de restauración, si quieren ayudar a una causa real, incluso ella me dijo, si quieren validar prácticas y ese tipo de cosas, trabajando con cine físico, contacten a Viviana. Aquí voy a pegar la bitácora en el episodio para que la escuchen. Sí, entonces, bueno, ella tiene el archivo. Parte de su familia fueron quienes produjeron muchas de estas películas de la época de las ficheras y las del Santo. Y entonces ella está haciendo un gran esfuerzo para preservar estas películas en un archivo que está en Tepoztlán. Sí. Y entonces, bueno, a ella le pedimos esta copia de El Santo contra la hija de Frankenstein. Y sí nos parecía importante incluir este cine por el hecho de ser esa película, pero por el hecho de ser ese archivo, ¿no? Claro. Ese esfuerzo, que es un esfuerzo independiente, o sea, porque está la Cineteca, la Filmoteca y tal, pero esta es una familia, una persona que decide hacer un archivo, ¿no? Un archivo con el material de su familia. Y entonces, pues también es importante darle un lugar, ¿no? Que ese cine también circule y la gente se acerque a él
Y de pronto es más fácil a lo mejor para una persona acercarse a un archivo así independiente, ¿no? Que puedes hablar con la persona que es quien lo gestiona y tú puedes ver si quieres proyectar algo o quieres ir a conocerlo o ayudarle a levantar sus cosas después del terremoto. Después del terremoto. Entonces, el viernes, ¿qué quedamos que es? El viernes, que es el 15 de diciembre, es El Santo contra la hija de Frank. 7:30 de la tarde en la Plaza San Jerónimo. ¿Qué más? ¿Hay todavía funciones? Sí. Sí. No, bueno, ya les dije todas las que quedan. Ok. Y bueno, pues ahí fueron 15 funciones, que fueron 14 largometrajes y una función con varios cortos del Centro de Producción de Cortometrajes. Y bueno, pues ahí vamos hasta ahora con todo bien. Muy bien. Repetimos, las funciones son gratuitas. ¿Hay algún sitio en internet donde pueda la gente consultar de nuevo los horarios? Los vamos a pegar, repito, pero si hay algún sitio en internet donde puedan ver algo más del trabajo de ustedes. El Laboratorio Experimental de Cine tiene su página web, que es laboratorioexperimentaldecine.com, y en Facebook tenemos un perfil donde ahí vamos posteando diariamente stills o comentarios o cosas sobre las películas que se van proyectando. Y si van a alguna función, les podemos dar un programita que imprimimos. Que están muy padres, que además el papel corresponde a lo que están haciendo. Sí, y además pues vienen otras informaciones, es un poco didáctico. Entonces viene mucha información sobre el Centro de Producción de Cortometrajes, sobre pues la hechura del cine. Se hizo una entrevista ahí a Lupita Ramírez, que es la cortadora de negativo de toda la vida, de todas las películas. Y hay algunas entrevistas y fotografías que pues está padre que puedan ver si les interesa este formato y la historia de esto. Nada más voy a leer rápidamente las otras películas que pasaron en el ciclo para que la gente diga, ¿cómo no me enteré antes? Ya habíamos mencionado a Adán y Eva todavía, que fue la inaugural. Lolo, La Pasión de María Elena, el programa de cortos, La Línea Paterna de Marisa Sistach y José Buil, que vino también a entrevista hace poquito a presentar su nueva película y nos explicó un poco, como decías, este cuidado que hay que tener para pensar una película en blanco y negro, ¿no? Y de nuevo, el hecho de que esté en blanco y negro, y más en celuloide, la de Pepe Buil no está en celuloide, pero bueno, nos explicaba este proceso. No significa que la gente se pueda vestir del color que quieran, pues, al final va a salir en blanco y negro. No, hay que encontrar el color real necesario para que tu negro sea el negro que el fotógrafo está pensando en la película. Es bien complejo. No es nomás de ahí párate enfrente de la cámara y haz caras. Cámbiale a blanco y negro. Luego está Mil Nubes de Paz de Don Julián Hernández. Hablamos de Temporada de Patos, otra película en blanco y negro. Los Ladrones Viejos de Everardo González, al cual le mandamos un saludo. Es el documentalista del momento. Luego vimos En el Hoyo. Y luego ya Redes, Santo contra la hija de Frankenstein, todas las Perfume de Violetas, La Pasión según Berenice y las películas que nos falta por ver en el ciclo. ¿Algo más que quieras agregar, Elena, sobre este enorme trabajo que representa la muestra de cine hecho en cine? Pues agradecer también a los realizadores, que bueno, algunos de ellos han podido ir a las proyecciones y platicar con la gente y pues ha sido increíble. Y pues nada, echarles porras, porque finalmente todo esto se hace porque existen las películas. Claro. ¿No? Entonces, primero que hay que agradecer pues son a los directores, a los productores que se han lanzado a hacer estas obras, ¿no? Entonces, pues también agradecer. Al final uno trata con las instituciones para tener las copias y hay a veces poco contacto con el realizador, ¿no? Pero hemos tenido suerte de, por ejemplo, estuvo Pepe Buil en su proyección de La Línea Paterna, Iván, ahora vamos a estar con Julián Hernández. Y pues nada mejor que poder hablar con ellos y saber qué piensan, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Y pues eso ha sido como yo creo que una gran fortuna en este ciclo, ¿no? ¿Hay esperanza de otra edición? Pues ojalá, o sea, porque sí nos quedamos muy contentos y por ejemplo en Churubusco también se quedaron contentos con la experiencia, entonces puede ser que se logre hacer algo a lo mejor más seguido, más periódico, como que no sea nada más algo que sea un 15 días y ya se acabe. Entonces, sí nos gustó mucho la experiencia. Y entonces, pues trataremos de ver qué se pudiera hacer, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchísima suerte con lo que resta de la muestra. Elena, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. Cualquier cosa que quieran comunicar después, aquí están los micrófonos abiertos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me.